Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Nuevamente les habla la profe Graciela Román. Hoy vamos a estudiar la gráfica de la posición versus tiempo. Tenemos que interpretar bien esta gráfica. Aquí tenemos posición, observen, la X es posición que está dada en metros y tenemos el tiempo que está dado en segundo. Todo lo que se refiere a la posición, nosotros la vamos a mirar en el eje de las Y. Aquí están las posiciones de una partícula o un cuerpo que se encuentra en movimiento y es el que vamos a estudiar en el día de hoy. Siempre que se trate de posición, nuevamente les digo, van a mirar el eje de las Y. Y también estuvimos mirando la ecuación, que cuando la posición es igual a 0, también la posición se convierte en distancia. Podemos, siempre que escuchen distancia recorrida o cuánto recorrió, podemos mirarlo aquí en este eje de las Y. En el tiempo, solo podemos mirar cuánto tiempo demoró en estar cambiando de posición el cuerpo que está en movimiento. Entonces, en el eje de las X, todo esto es tiempo. Y observamos que tenemos varios intervalos de tiempo. Si observemos el primer intervalo que va del tiempo de 0 a 2 segundos. El segundo intervalo de 2 a 4 segundos. El tercer intervalo que va de 4 a 6 segundos. El cuarto, imaginémonos una línea vertical aquí que va de 5 a 6. Aquí tenemos otro intervalo, pero no lo hemos señalado, y el quinto intervalo de tiempo que va de 7 a 10 segundos. Entonces aquí vamos a analizar los siguientes, vamos a analizar el movimiento de una partícula. Yo les decía a los estudiantes, imaginemos, y les digo a ustedes, imagínense que son ustedes los que se están moviendo, que salen de su casa, que van a un sitio determinado, que aquí se demoran un tiempo sin estar en movimiento, no cambian de posición, que siguen avanzando y encuentran el lugar cerrado, se regresan otra vez a su casa porque llegan a posición 0 y luego se demoran un tiempo también sin moverse y van luego en dirección contraria. Teniendo esta situación así, entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, cuando el tiempo es 0, ¿en cuál posición se encuentra el móvil? Entonces observamos el tiempo en el eje de las X, tiempo 0, ¿en qué posición se encuentra? Aquí mismo se encuentra en 0, ¿ok? ¿Qué posición ocupa el móvil a los 2 segundos? Miremos dónde están 2 segundos, entonces yo me voy hacia arriba y observo la posición en el eje de las Y. Les dije posición en el eje de las Y. A los 2 segundos ocupa la posición de 3 metros. ¿Cuál fue el desplazamiento en el primer intervalo de tiempo? Cuando se hable de desplazamiento, póngase pila porque el desplazamiento que usted va a aplicar aquí, no se le olvide esta ecuación. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Siempre aplique esa ecuación cuando se trate de desplazamiento. Entonces, vamos a buscar el desplazamiento en este primer intervalo y tenemos que la posición final fueron 3 metros y la posición inicial 0. Y 3 menos 0 me da 3 metros. Es la respuesta de esa pregunta. Luego tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue el desplazamiento en el segundo intervalo de tiempo? Observe que aquí no cambió de posición. En 2 segundos no cambió de posición porque observe que en 2 segundos se encuentra en 3 metros y en 4 segundos se encuentra en 3 metros, en 3 segundos también en 3 metros, no cambia de posición. Entonces aquí en este caso no hay desplazamiento y usted puede darse cuenta que su posición final es 3, su posición inicial es 3 y por lo tanto no hay desplazamiento en este intervalo de tiempo en el segundo. El desplazamiento es 0, se encuentra aquí como que en reposo. La pregunta cambió su posición en t igual 4 segundos y me doy cuenta que aquí está 4 segundos y observo la posición en el eje de las Y no ha cambiado de posición.
A la pregunta, ¿qué espacio ha recorrido el móvil entre los 4 y 5 segundos? Veamos dónde está 4 y 5 segundos. Yo me hago una línea imaginaria y qué espacio ha recorrido. Después de estar aquí en esta posición que es 3 metros, volvió a cambiar de posición y ahora observen dónde se encuentra. En 5 metros. Es la posición final que ocupó en este tercer intervalo. Él fue de 3 metros de la posición de 3 ahora hasta 5. Entonces la pregunta es qué espacio ha recorrido en el móvil entre los 4 y 5 segundos. El espacio yo me doy cuenta que es 5 menos 3 son 2 metros lo que ha recorrido en este tercer intervalo entre los 4 y 5 segundos. Preguntan, ¿cuál es el desplazamiento? Yo aplico esta ecuación, posición final 5 metros menos posición inicial 3 metros y aquí voy a tener que el desplazamiento coincide con el espacio recorrido que son 2 metros. A la pregunta, en el cuarto intervalo de tiempo, el cuerpo regresa a su posición original. ¿Cuál fue su desplazamiento hasta ese momento? Observe el cuarto intervalo. El cuarto intervalo de tiempo, pasando la línea imaginaria, solamente gastó un segundo, porque de 5 a 6 segundos hay un solo segundo. Y él estando en esta posición que es 5, sale muy rápidamente y llega nuevamente a su posición original. Observe, posición a los 6 segundos, la posición es 0. Y llega a su posición original y entonces la pregunta que hacen es ¿cuál es el desplazamiento? Observe, si me preguntan por desplazamiento debe aplicar esta ecuación. Posición final, a los 6 segundos su posición final, acuérdense que deben mirarla aquí. Entonces a los 6 segundos su posición final fue 0. Y 0, ojo aquí, si usted dice 0 menos posición inicial, ¿dónde se encontraba? En 5 metros y 0 menos 5, eso es igual a menos 5. En el cuarto intervalo, el desplazamiento es menos 5. Si así continuamos, entonces vamos a la siguiente pregunta que voy a hacer es que ¿qué sucede entre los 6 y 7 segundos? 6 y 7 segundos, aquí no hay desplazamiento, no hay espacio recorrido y no, aquí sencillamente se encuentra en reposo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la última posición que ocupa el móvil? Miren, la última posición que ocupa el móvil es esta. ¿Dónde la voy a mirar? Mírenla en el eje de las Y. Entonces yo hago una línea más o menos aquí, digo la última posición es menos 2 metros. Ese menos significa que salió en sentido contrario al que estaba moviéndose anteriormente. La pregunta, ¿cuál fue el desplazamiento total? Para que ustedes se den cuenta que desplazamiento no es lo mismo que espacio recorrido. El desplazamiento total de esa partícula o de este cuerpo en movimiento es posición final menos posición inicial. ¿Dónde arrancó? ¿Cuál fue el punto de origen? Esta es la posición inicial de todo el movimiento. ¿Y cuál fue su posición final? Menos 2. Entonces tenemos que decir que el total de todo el movimiento es posición final menos 2 y posición inicial 0. Y vamos a tener que menos 2 menos 0, esto es menos 2. Entonces el desplazamiento total es menos 2, de los 2 metros. ¿Cuál fue el espacio total recorrido por el móvil? Para el espacio total recorrido, acuérdense que las distancias siempre es positiva y tenemos que sacar las cuentas de cuánto fue la distancia que recorrió en total. Y entonces observemos, hasta aquí en el primer intervalo eran 3 metros, en el segundo no hubo, en el tercero son 2 metros y 3 más 2, 5, en el cuarto fueron 5 metros que recorrió y 5 más 5, 10, en este no hubo y en este fueron 2. Acuérdense que las distancias son positivas y decimos 10 más 2, 12.
Entonces, la respuesta de el espacio total recorrido fueron 12 metros. Las siguientes preguntas se refieren a la velocidad media. Las velocidades medias usted tiene que aplicar también la ecuación que ya habíamos visto, que la velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. Entonces aquí tiempo final menos tiempo inicial y desplazamiento que es posición final menos posición inicial. Usted aplica esa ecuación que usted tiene en su guía y usted va a tener lo siguiente. Me dice cuál es el desplazamiento, cuál es la velocidad media en el primer intervalo. Solo vamos a hacer esta porque las demás ustedes las pueden hacer. Entonces, la velocidad media aquí vamos a tener que el desplazamiento ya dijimos que en este primer intervalo es 3. ¿Por qué? Porque posición final es 3 menos 0 me da 3. Entonces, y el tiempo final 2, tiempo inicial 0, 2 menos 0 es 2. Entonces la velocidad media vamos a tener que no es otra cosa sino que 3 dividido entre 2 y esto es igual a 1.5. ¿Ok? Y entonces, mis queridos, los demás puntos que ustedes tienen en la guía es encontrar la velocidad media en el quinto intervalo, que van a aplicar esta misma ecuación. Buscan el desplazamiento, lo dividen entre el tiempo y encuentran la velocidad media en el quinto intervalo. La otra es encuentra la rapidez en el cuarto intervalo. Esta rapidez, usted también tiene que la ecuación de rapidez es la misma de la que veíamos de velocidad, que es la distancia dividida entre el tiempo. Ustedes buscan la distancia recorrida, son 5 metros en tiempo 1 segundo y ahí encontrarán. Y luego el siguiente, cuál es la velocidad en el segundo intervalo y la rapidez en el tercer intervalo, ya aplicando estas ecuaciones. Bueno, mis queridos, yo creo que este video les va a ayudar mucho para que ustedes se sigan preparando, sobre todo aquellos que no estuvieron en la clase en el último día. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Chao, chao.